¡Felices sueños! ¿Era dar la oportunidad o exponerlos a la vergüenza? Esa es la pregunta que me hago después de presenciar la forma en cómo nos pasó por encima a la selección ecuatoriana. Fue una nueva goleada, esta vez de 4-0, en donde los jugadores no tenían la culpa. Los que entraron a la cancha en realidad para mí fueron víctimas de otra mala decisión del entrenador al dejar a sus referentes descansando en La Paz para presentarlos en la batalla más fácil ante Paraguay, una selección que tiene las esperanzas puestas en Alfio Oviedo, un jugador del Bolívar, mientras que por otro lado alineaba a puro jugador joven y debutante en una guerra que ya estaba casi perdida, la cual fue marcada por la expulsión de José Sagredo, uno de los pocos experimentados que se presentó al partido. Sería echado antes de la media hora. A partir de ahí, todo el partido se vio afectado, la cual se complicó aún más al no hallar una solución desde el banquillo que nos obligó a improvisar ciertas áreas con los jugadores incorrectos. Iniciamos el partido totalmente metidos atrás, como lo hicimos ante Argentina, solo que esta vez, y vuelvo a repetir, fue con jugadores jóvenes, en su mayoría suplentes y algunos hasta debutantes, quienes no supieron frenar el ataque ecuatoriano. Al menos contra Argentina se supo contenerlos en los primeros minutos, ya lo demás fue totalmente mérito del albiceleste. Si la defensa ya estaba errática al inicio, la situación empeoró con la tonta expulsión de José Sagredo. El defensor claramente movió la pelota con la mano de manera innecesaria. Fue un error que no tendría que permitirse en un jugador de su trayectoria. Me lo esperaba de Morales, hasta me lo esperaba de Ervin Vaca. Pero un jugador como José Sagredo no puede cometer ese tipo de errores, especialmente en un partido que ya se ve complicado. No puedes dejar con uno menos a tu equipo antes de la media hora, y de paso regalando un penal que marcaría el inicio de una goleada. Y dicho y hecho, 2 minutos después del penal de Ener Valencia, llegaría el 2-0 por medio de Gonzalo Plata, quien marcaría su doblete al minuto 49, y el partido quedaría sentenciado con el gol de Alan Minda al 61. Faltando media hora más de juego, Ecuador bajaría la intensidad, tal cual lo hizo con el equipo de César Farías en la pasada eliminatoria. Ante esto, hay muchos puntos para criticar: la actitud de algunos jugadores, la alineación, los errores en salida, pero creo yo que la responsabilidad cae principalmente en el entrenador Oscar Villegas, al reservar a sus mejores hombres para jugar ante Paraguay de locales, un partido que históricamente siempre hemos sabido sacar resultados, todo para mandar a los jugadores limitados a humillarse ante Ecuador. Prácticamente una acción cobarde desde mi punto de vista. ¿Cómo queremos ir al Mundial si mostramos ese miedo ante dos selecciones cuya participación ni siquiera suele ser regular en Copas del Mundo? Tanto era el miedo hacia Paraguay que se prefirió proteger a los titulares para que jueguen ese encuentro. Paraguay es quien debería de tener miedo porque va a jugar a más de 4000 metros sobre el nivel del mar ante una selección que ya los goleó la eliminatoria pasada. Ellos deberían de tener miedo, no nosotros. Por algo convocaron a Alfio Oviedo, jugador del Bolívar. Ahora, si realmente Villegas quiso dar oportunidades, ¿no era mejor poner a los jugadores jóvenes ante Paraguay de local en Villa Ingenio, que se supone es el partido menos exigente que tendremos en el resto de las eliminatorias? Y en su lugar mandar a los titulares ante Ecuador para ver cómo realmente está su nivel ante la alta exigencia. Quizás si las cosas se daban así, pudimos haber sacado muchas más conclusiones que nos hubieran servido para mejorar más adelante, pero en este partido contra Ecuador no hemos aprendido nada y solo presenciamos cómo eran expuestos los jugadores que estaban llamados a hacer el recambio de este proceso. Por ejemplo, Ervin Vaca y Luis Paz, dos jugadores con mucho potencial, no pudieron contener al jugador ecuatoriano, y en el caso de Ervin Vaca se vio reflejado otro error garrafal, que fue poner a jugadores fuera de su posición natural. Ervin Vaca fue posicionado como lateral, siendo él un mediocampista. Héctor Cuellar
fue puesto como central cuando él es un mediocampista y hasta puede jugar de lateral. Y Menacho fue puesto en un extremo cuando es un delantero nato en Blooming. Un total mamarracho que complicó aún más las cosas. Se supone que es un partido serio en la que debes ir con un plan establecido. No debes ir a experimentar, a improvisar como si fuera un partido amistoso. Me molesta que por la banda de Yomar Rocha quede prácticamente solo sin el apoyo de Menacho. Claramente fue porque el delantero de Blooming nunca tuvo esa responsabilidad de bajar a defender, y como acá no estábamos generando juego, su participación fue totalmente nula. Esos fueron los errores que aprovechó Ecuador. Sin embargo, no podemos culpar a los jóvenes como Ervin Vaca, Luis Paz, Enzo Montero o Efraín Morales. Ellos se presentaron, hicieron lo que pudieron, pero al final no fue el partido indicado para que muestren su fútbol. Aunque debo destacar mucho la labor de Efraín Morales, quien después de rechazar a la selección en la Copa América y ganarse el repudio de la afición, se presentó ante Ecuador siendo uno de los más destacados en su debut, junto al arquero Vizcarra. Después de la expulsión de Sagredo, él tuvo que ponerse la defensa a los hombros y así junto a Vizcarra evitar una goleada que pudo haber sido mucho más abultada. Con respecto al partido en sí, Ecuador fue una aplanadora. Antes de la expulsión ya nos habían generado varias oportunidades claras y la expulsión solo aceleró el resultado. A partir de ahí, Ecuador bajó el ritmo y no fue necesario hacer muchos cambios, ya que el partido estaba resuelto. Aquí siento que Villegas pudo haber reaccionado más antes. Una vez que le expulsan al defensa, prácticamente Efraín Morales fue de los más destacados porque no tenía a nadie más que lo apoye. Y ante esto Villegas solamente hizo retroceder a Cuellar, quien no hizo mucho en esa línea. Y en cuanto a los otros cambios, Lucas Chávez, Oscar López y Sotomayor, los dos últimos igual fueron víctimas ante un debut muy humillante y prácticamente enviados al pabellón de fusilamiento. No hay duda que esta paliza que recibieron no va a ser fácil de digerir. Si bien Ecuador jugó más tranquilo, aún así continuaron llegando, pero al final la derrota llegó de manera inevitable y la realidad es que el 4-0 estuvo muy cerca de ser un resultado aún más humillante. Ya mirando la tabla de posiciones, puedo decir que incluso ganando el próximo partido todavía estaremos por debajo de Paraguay y ahí tendremos a Venezuela complicándonos la situación. Además, hay que destacar que estamos con un gol de diferencia de -14. Será casi imposible mejorar nuestra situación solo con victorias. Necesitamos puntuar todo en casa, pero también debemos evitar hacer más ridículos de visitante. No queremos ir al mundial, si igual nos van a terminar metiendo de 3 a más goles. Prefiero evitarme ese ridículo. Digo, igual estoy acostumbrado a no clasificar. Y es que el fútbol boliviano continúa siendo muy limitado y las victorias que conseguimos serán en vano si no se cambian las cosas. Ahora nos queda afrontar el partido frente a Paraguay y como dije, este será el partido que nos queda. Sé que vienen de ganar a Argentina, pero recuerden que mejores selecciones vinieron e igual regresaron con una goleada. Así que toca afrontar este próximo encuentro con ganas que pusimos en los últimos partidos en Villa Ingenio y que de alguna manera el resultado nos quite ese sabor amargo que nos dio el partido en Guayaquil. Y bueno, eso es todo para el video de hoy. Gracias por verlo y conmigo será hasta un próximo partido. Adelante que somos Bolivia.